Paz de Cristo, hermanos, los saludo una nueva vez esta tarde para presentar la lección lección 25, solamente dos opciones. Y vamos entonces, hermanos, abran su corazón para la palabra que les voy a presentar, ¿verdad? Mi deseo es de que esta palabra sea de bendición y que usted pueda compartir con con otras personas este mensaje que es muy poderoso porque habla del sufrimiento y a veces no entendemos en el momento en el que estamos sufriendo, pero mi deseo es de que el Señor le hable, que el Señor le traiga a usted un mensaje, una palabra para alguien que lo necesite. Así que yo presento esta lección el día de hoy que se llama solamente dos opciones y si usted tiene la lección ahí, sígala conmigo o puede también hacer pausa al video. Espero que usted haya tenido un tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor y que usted haya tenido un tiempo para simplemente para conversar con sus amigos, para hablar con ellos, cómo les ha ido esta semana. Espero que tengan cosas muy bonitas que compartir. Y comenzamos con la lección. Otra vez, el título es Solamente dos opciones. Así que el rompehielo dice, ¿alguna vez te encontraste frente a una y sin saber qué camino tomar? O sea, ¿alguna vez usted se ha encontrado en una situación en la que no sabe cuál camino tomar? Así que la escritura Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, la introducción dice, en el segundo siglo de nuestra era, un abogado llamado Tertuliano se convirtió al Señor mientras miraba cómo los cristianos cantaban antes de morir. Más tarde, él mismo escribió un libro sobre el martirio en el cual hizo una declaración que se volvió famosa. La sangre de los mártires es semilla. Semilla de nuevos cristianos, semilla de la iglesia. De acuerdo al registro histórico, este tipo de mensaje que llamaba literalmente al martirio fue uno de los principales catalizadores del maravilloso avance de la iglesia en su primer siglo de vida. Al igual que muchos cristianos mártires, Cristo murió víctima del odio, el rechazo y la envidia de los hombres. La gran diferencia es que él murió siendo completamente inocente. Él no había cometido pecado alguno. Y podemos ver la escritura de Primera de Pedro 2:22. Jesús realmente nunca pensó, dijo o hizo algo mal, pero aún así tuvo que padecer la cruz con el único propósito de convertirse en semilla que cayó a tierra y murió para producir fruto. Véase Juan 12, capítulo 12, 23 al 24. Y hermanos, los invito para que luego regresen a las escrituras y ustedes puedan repasarlas también en casa más tarde. Así que seguimos con la segunda parte. Jesús, nuestro ejemplo. Entonces recuerden las dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que estamos hablando? Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Es increíble pensar que alguien perfectamente justo tuvo que morir por los injustos. Pilato lo reconoció, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. Las acusaciones presentadas contra Jesús fueron inventadas, los testigos sobornados y el fallo condenatorio ilícito. Isaías 53, y pues tómense un tiempo en casa para leer este capítulo, nos dice que Jesús sufrió un injusto martirio, pero en ningún momento él procuró defenderse. Incluso, ¿verdad? Cuando yo era joven también que veía esas imágenes de cómo, antes de comenzar a leer la Biblia, ¿verdad? Antes de comenzar a leer la escritura, cuando yo veía esas imágenes en las que se ve pues el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? En ningún momento en realidad procura defenderse y uno se pregunta, ¿por qué no se defiende, verdad? ¿Por qué no dijo algo? ¿Por qué no habló? Pero bueno, entonces cuando es joven uno no entiende muchas cosas. Nos dice que Jesús, Isaías 53, sufrió, pero en ningún momento
Él procuró defenderse. Dice, al igual que Jesús en el Calvario, nosotros elegimos el sufrimiento como parte del sabio y soberano plan de Dios para nuestra vida. Entonces ahí vamos a comenzar a hacer conexión. ¿A qué dos opciones nos referimos? ¿Cómo está esto del sufrimiento? ¿Cómo que elegimos el sufrimiento? Así que dice, esta es la primera de nuestras dos opciones, cumplir la voluntad de Dios, aun cuando ello resulte en sufrimiento. ¿Ok? Entonces, básicamente, una de las opciones y la primera opción que tenemos aquí, según la lección, es cumplir la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios resulte en sufrimiento, ¿verdad? Primera de Pedro 3:17 nos dice que mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, esto es muy fuerte y yo pienso que es difícil para mí como lectora, como presentadora de la lección también. Es algo muy fuerte, ¿verdad? Y es algo que a veces nos hace un poco difícil. Bueno, o de hecho muy difícil. Entonces, dice, de todos modos, la otra opción, que es hacer lo malo, también resulta en sufrimiento. Y fíjese, aquí es donde se va aclarando el camino, ¿verdad? Aquí es donde ya más o menos vamos dándonos cuenta. Oh, ok, tiene sentido lo que dice esto. Porque fíjense bien, la otra opción, que es hacer lo malo, también resulta en sufrimiento. Pues Dios nunca deja sin castigo al que hace lo malo. Es decir, el sufrimiento no es opcional, solo el provocarlo por razones equivocadas lo es. Así que piense en eso, hermanos, piensen en eso, analícenlo, ¿verdad? Y vamos a tratar de reflexionar en eso en nuestra vida. Así que Dios no quiere que tú y yo suframos por hacer lo malo, pero sí por hacer lo bueno, para que recibamos fortaleza espiritual y glorifiquemos su nombre, cumpliendo el propósito de guiar a otros hacia Él. El sufrimiento por las razones correctas hace que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Pero fíjense bien, aquí lo curioso, la parte número 3 dice, ¿y si no quiero sufrir? ¿Verdad? Porque tal vez usted está pensando o está escuchando esta lección y usted está diciendo, bueno, pero ¿por qué las dos opciones llevan a sufrir? ¿Por qué? Si yo no quiero sufrir. Dice, Cristo sufrió por nosotros para que imitemos su ejemplo. Tú podrás decir, pero pues yo no quiero sufrir. Debo decirte que de algún modo usted va a sufrir, así que de algún modo sufriremos. Cuando se sometió a Jesucristo, obedeció su palabra y se bautizó en su nombre, él puso un arco iris de esperanza sobre su sufrimiento, pero no quitó el sufrimiento de su camino. Y en el caso de que aún no le hayas entregado tu vida a Jesús, estás seguro de que cuando lo hagas, Él no alejará el sufrimiento de ti, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestro sufrimiento ayuda a otros, así como el ver a los cristianos cantar mientras morían condujo a Tertuliano a su encuentro con el Señor. Los creyentes no tenemos que sufrir por nuestra salvación, pero Dios usará muchas veces nuestra reacción cristiana. Fíjese bien, no tanto el sufrimiento, pero la reacción al sufrimiento, ¿verdad? Lees lo que dice aquí. Dice, pero Dios usará muchas veces nuestra reacción cristiana ante el sufrimiento injusto para llevar a otros a sus pies. Y no sé si usted ha experimentado, por ejemplo, cuando hemos estado en un servicio de alguien que haya fallecido, ¿verdad? Cuando hemos visto de una persona que entregó su vida a Cristo, hay una paz, una tranquilidad. Obviamente siempre hay tristeza, pero hay una paz, hay una tranquilidad. Y cuando hemos visto, experimentado a alguien que no entregó su vida a Cristo, no sé si usted le ha tocado, si ha tenido esa oportunidad, bueno, esa
desventaja, pero es una experiencia totalmente distinta, ¿verdad? El sufrimiento es muy distinto. Y es lo que dice aquí la lección, dice los creyentes, no tenemos que sufrir por la salvación, pero Dios va a usar cómo, va a usar la reacción cristiana ante el sufrimiento injusto para llevar a otros a sus pies. Así que, ¿cuál es nuestra reacción ante el sufrimiento? Es igual que cuando Pablo y Silas cantaban himnos al Señor en la prisión y los demás presos los oían. ¿Qué impacto tan tremendo tuvo la fe de los apóstoles en aquellos hombres? Por otra parte, el sufrimiento por causa de nuestra obediencia al Señor traerá felicidad a nuestro corazón y es la esperanza que tenemos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:1. Esa satisfacción es el mismo gozo que estuvo delante del Señor en la cruz, el cual lo capacitó para menospreciar el oprobio o vergüenza. Hebreos 12:2. Y para poder soportar las humillaciones que sus enemigos le provocaron hasta el final. Así que, querido hermano, Dios está escribiendo Romanos 8:28 sobre ti ahora y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya no lo dude, cada prueba es una manera de hallar gracia y poder. El sufrimiento por Jesús inevitablemente viene, pero siempre es seguido por el gozo de saber que le está sirviendo y agradando de verdad, en verdad. Cuando el Señor le pida que sufra por su causa, confíe en que nunca le pedirá que sufra más de lo que es capaz de soportar. Así que rindámonos hoy al propósito de Dios y atrevámonos a padecer por hacer el bien para que podamos llevar a otros ante Él. Si lo hace, paz y felicidad están aseguradas delante de usted. Así que esta es por lejos, ¿verdad? O sea, obviamente muy claramente la mejor opción que tiene usted en la vida. Así que hermanos, los dejo con esta palabra, con esta lección. Mi deseo es de que el Señor los bendiga, que tengan una muy bonita tarde y los invito para que en este momento usted dé gracias al Señor, para que usted pueda agradecerle, ¿verdad? Por su infinita misericordia, lo bueno que es con nosotros. Y si tiene alguna petición, ¿verdad? Por la cual tiene que orar, los invito para que hagan un momento, ustedes, su familia, sus amigos, para que puedan orar al Señor. Así que hermanos, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.